¿Cuántas veces hemos escuchado que el hombre dice, yo me arrepentí, por eso es de que soy salvo? ¿Ah? ¿Sí hemos escuchado o no? ¿Sí? No, es que yo me arrepentí, por eso es de que llegué a los caminos del Señor, que me arrepentí de esa vida, me arrepentí. Pero en realidad, ¿es algo que nace en el hombre o es algo que Dios en su infinita misericordia llega a producir en el hombre? ¿Qué cree usted? Es Dios. Es que Dios lo produce. No es uno. Porque el ser humano está habituado a ir tras el pecado. Desde el Antiguo Testamento vemos que Dios dijo, no contenderá o no contenderé más con el espíritu del hombre, porque su pensar, su caminar es de continuo hacia el mal, hacia el pecado. O sea, por lo tanto, el hombre no es de que diga al hombre, porque yo me arrepentí, por eso es de que llegué a los caminos del Señor. No, sino que también aún el arrepentimiento es producido por el Dios mismo. Sí, el arrepentimiento es un don de la gracia. Vamos a la palabra. Hechos, capítulo 11, verso 18. Hechos capítulo 11, verso 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, oiga esto, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aleluya. Sí. Ahora, basado en la autoridad de la palabra de Dios, el arrepentimiento, gloria al Señor, debe ser alguien, como lo hemos venido viendo y enseñando, que el arrepentimiento debe de ser predicado en el nombre del Señor Jesús. Sí. El arrepentimiento debe ser predicado en el nombre del Señor Jesús como una gracia otorgada desde lo alto. Es Dios el que produce en el hombre el arrepentimiento. Aleluya. Es Dios. Como también es Dios el que produce fe, despierta fe en el ser humano. No es de que el ser humano diga, yo oí, y bueno, y pasé y acepté. No, es Dios el que produce. Por eso Romanos dice que es la fe, o la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. No es de que nacen aún solamente de nosotros, o de nuestro deseo, de nuestro sentir, sino que es Dios el que produce. ¿Pero por qué lo hace? Por su amor y por su misericordia. Sí, es igual como el arrepentimiento. El arrepentimiento, gloria al Señor, es como una gracia otorgada de parte de lo alto, de parte de nuestro Dios. No es de que el hombre, ¿verdad?, sienta meramente arrepentirse, sino porque en su infinita misericordia Dios es el que deposita, el que hace sentir al hombre, ¿verdad?, su necesidad. Amén. Porque el hombre, por sentir, hermanos, nunca va a sentir nada. ¿No ha escuchado a esa persona que dice, no, hasta cuando yo lo sienta? ¿Vamos a la iglesia? No, cuando yo sienta ir a la iglesia voy a ir. Oiga, mira no, cuando yo sienta, pues nunca va a sentir. Nunca va a sentir. Es Dios en su infinita misericordia que hace que en el corazón del hombre nazca la necesidad de buscar a Dios. Dios es el que pone. Por eso hemos dicho en repetidas ocasiones que cuando el hombre, la mujer, la señorita, el joven, siente ese deseo, ¿verdad? Nace, gloria al Señor, esa desesperación por querer encaminarse a la iglesia, debería de aprovecharla y de encaminarse. ¿Por qué? Porque puede que sea la única vez, puede que sea la única ocasión, y que nunca se va a volver a repetir.
Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Dios es el que produce en el hombre aún el arrepentimiento. El arrepentimiento es otorgado por Dios. Si por lo tanto el arrepentimiento ha sido dado a los gentiles, al igual que a los judíos, aleluya, ¿por qué? Porque es un don de la gracia. Note bien, el arrepentimiento, Dios, por eso dice el verso acá, dice el verso, de manera que Dios, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Dios en su misericordia se movió, se inclinó hacia los gentiles, puesto que los judíos, dice la Biblia, y San Juan dice, ¿verdad? Capítulo 1, verso 11, dice, ¿verdad? Lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Cuando los judíos lo rechazaron, los gentiles abrazaron. Por eso el profeta Isaías dice que pueblo que no era su pueblo, a pueblo, ¿verdad?, que no era para ellos, pero más sin embargo nosotros como gentiles, nuestros antepasados, ¿verdad?, los que primeramente recibieron, aceptaron al Señor Jesucristo, gloria al Señor, gentiles. Por eso dice el escritor, de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento. Hechos 11:18, mire lo que dice. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron, glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles adoró Dios arrepentimiento para vida. Hay algo bien importante que tenemos que entender acá. Se dio a conocer este informe, ¿no? El informe que Dios había derramado su espíritu sobre los gentiles. Puso fin a las críticas a la incoherencia teológica del asunto. ¿Por qué razón? Porque este fue un momento decisivo para la iglesia primitiva. ¿Sí? Para la iglesia primitiva fue un momento decisivo. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de la membresía de la iglesia primitiva no eran judíos, eran gentiles. Por eso cuando Dios le habla o Dios se le revela a Cornelio, ¿no? Cornelio dice que oraba, hacía oraciones, daba limosnas, ofrendaba. Y Dios en su infinita misericordia dice que se le reveló a Cornelio y le dijo, ve y manda a buscar a Pedro para que él venga y te explique mejor el plan de salvación. Cuando llegan aquellos hombres a buscar a Pedro, Pedro dice que subió a la azotea para según descansar. Pero en ese momento, ¿verdad?, dice que él entró en un éxtasis. Hay una gran diferencia entre un éxtasis y estar excitado. Sí. Porque alguien en una ocasión en una escuela dominical, mi amada preguntó y dijo, ¿qué es un éxtasis? Y la persona, pues según verdad, pues que sabía y tenía conocimiento, dijo, pues ¿qué va a ser? Pues estar excitado. Dijo, no es eso. Entró en un éxtasis, o sea, entró en un estado espiritual, en un estado de una visión. Y que él dice que miró un lienzo bajado del cielo, tomado de las 4 esquinas o 4 puntas, y hacía dentro de aquel lienzo todo tipo de animales. Y Dios le habla y le dice, Pedro,
¿qué dice Pedro? Señor, jamás cosa inmunda ha entrado y ha pasado por mi boca. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No llames inmundo, le dijo, lo que yo ya he limpiado. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Qué le quería enseñar o qué le enseñó el Señor a Pedro? Lo que inmediatamente después de esa visión iba a experimentar. ¿Qué era lo que iba a experimentar? Que hombres que habían venido, lo habían venido a buscar a la ciudad de Jope y le dijeron que era necesario, que él tenía que acompañarlos, y les pusieron ahí las razones de cómo Cornelio había tenido aquella visión y que Dios había ordenado que lo fueran a buscar a él para que fuera. Y cuando dice que llegó, se dio cuenta de que aquella casa no solamente estaba Cornelio, ni los hombres que lo fueron a buscar, sino que aquella casa estaba llena. Pedro aprendió algo ahí. Dios le enseñó y le dio una lección. ¿Cuál era la lección? De que Dios no hace acepción de personas. Aún Pedro, yo creo que no iba ni a la mitad del mensaje, cuando Dios le da una otra lección más ahí, que dice que hace que descienda el Espíritu Santo sobre todos los que se habían congregado. Y entonces Pedro dice: de cierto que Dios no hace acepción de personas, porque también sobre los gentiles es derramado su Espíritu Santo. O sea, aquí la iglesia primitiva tuvo que cambiar su manera de pensar, su posición, su manera de ver cómo Dios se estaba haciendo de pueblo que no era para ellos el plan de salvación, pero que en su infinita misericordia Dios se movió a favor de ellos. Y entonces la iglesia primitiva, los judíos, tuvieron que aceptar que también ellos tenían que ser aceptados dentro de la hermandad cristiana, los gentiles. Los judíos tenían que aceptar a la gente que Dios, amén, lo había aceptado a él como Señor y Salvador, y eran los gentiles. Por eso el verso dice: de manera que también Dios le dio arrepentimiento, hizo que los gentiles vinieran y entraran al plan de salvación. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén, amén. Gloria al Señor para siempre. También a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y esa es una verdad, gloria al Señor para siempre, que más ha costado aceptar a los judíos en el transcurso de su historia. ¿Saben que aún yo tengo un compañero de trabajo que entró a un cuarto en una ocasión y estaba un médico judío? La iglesia primitiva tenía y tuvo que aceptar, y tienen que aceptar, porque los hay, judíos cristianos, tienen que aceptar que también gentiles, pueblos de otras personas de otras naciones, también son creyentes, cristianos, igual que ellos, que han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Gloria al Señor para siempre. Lo tienen que aceptar, que también somos pueblo. El profeta dice que fuimos injertados. Fuimos injertados. ¿Usted alguna vez hizo algún injerto? ¿Tu abuelita? Allá en nuestra Guatemala estaba un enorme árbol de manzanas, daba unas manzanas así, ¿no? Entre esas rojas y amarillas así, pero grandotas. Se fueron y cortaron, ¿verdad? Y le hicieron un agujero al árbol y le pusieron ahí de otro tipo de manzana. Y por el otro lado, a ver qué sale. Y como algo así como pera y pay también. Y él quedó. Y al paso del tiempo usted llegaba a ver, y aquello se adherió también al árbol de ahí de manzana. ¿Veis el nombre del Señor? Nosotros fuimos injertados a ese árbol que no pertenecíamos. Y por eso le damos gracias a Dios. Sí, amén. El arrepentimiento no nos llega por obras de la ley. No. No nos llegó por obras de la ley, sino que nos llegó total y completamente del corazón bondadoso
de Dios. Por eso debe ser de predicado este arrepentimiento, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de las buenas nuevas, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo a todo mundo. Sí, porque la ley no salvaba a nadie. ¿Qué hacía la ley? ¿Qué hacía la ley? Condenaba y señalaba el pecado. Pero no podía hacer nada para salvar al hombre. No podía hacer nada para perdonar al hombre. Sí. Por eso se acuerda usted cuando dice que encontraron a aquella mujer en el acto mismo de adulterio. Llegaron donde Jesús, aquellos hombres, y ya iban armados con las piedras a pelear a la mujer. Y llegaron y dijeron: Maestro, Moisés nos mandó en la ley que a tales mujeres, ¿de dónde estaba el hombre? ¿Ah? Nos mandó en la ley Moisés a apedrear a tales personas. ¿Qué dices tú? Le dijo. ¿Cómo estaría aquella mujer, amado? ¿Ah? Muriéndose en vida. Estos no van a perdonar para nada. Estos aquí no se van a tentar el corazón para empezar a tirar y apedrearme. Pero el maestro dice que se entiende. ¿Qué escribía? Yo no lo sé. Dice que se inclinó a tierra y quién sabe qué era lo que escribía. Pero se incorpora nuevamente y le dice: bueno, el que esté limpio de pecado, dijo, que tire la primera piedra. Se vuelve a inclinar una vez, sigue escribiendo. Y dice que de a uno, desde el más viejo hasta el más pequeño, dejando sus piedras, dice que se fueron. ¿Por qué se fueron? Si dice que en la ley estaba el mandato, ¿verdad? Que había que apedrear. Y estaban dispuestos a apedrear. Pero ¿por qué no tiraron las piedras? Su conciencia les acusaba de que ni ellos mismos eran dignos de juzgar a aquella persona. Por eso cuando Jesús nuevamente se pone en pie y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban o te juzgaban? La mujer dice: ninguno, Señor, todos se fueron. Y digo: pues ni yo mismo, le dijo. Te voy a condenar, no te voy a juzgar por lo que hiciste. Pero vete, le dijo, pero no peques más. Es simple y sencillo. Dios a usted y a mí no nos ha puesto como jueces para juzgar y condenar a nadie. El Señor a usted y a mí nos ha puesto para predicar, para dar la palabra, para mostrar el camino, hacer que el hombre entienda de que a Dios le duele. El verso que leía el hermano el domingo para el mensaje, que dice que Dios se duele del castigo. Mire, ahí hay un tremendo mensaje, que Dios se duele. Ojalá algún día, ¿verdad?, podamos traer alguna enseñanza acerca del dolor que Dios siente al ver el pecado, al ver la maldad, al ver no solamente eso, sino que aún las personas que son condenadas o castigadas por su necio corazón, por su corazón no arrepentido, por seguir en ese camino y en ese plan de vida de pecado que ha elegido seguir, pero que a Dios le duele y le pesa. Por eso Dios mismo invita todo el tiempo: venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí, ven a mí. Gloria a Dios para siempre. Dios siempre está invitando. Sí, Dios siempre está invitando. Dios a usted y a mí nos ha encomendado llevar el mensaje de esperanza. Sí, mensaje de esperanza. Es lo que el hombre y la mujer desea, necesita escuchar. Si le estamos diciendo que es aquí, que es allá, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, y solo al infierno se manda la gente. No es así. Hay un camino de salvación.
el Señor mismo desde el Antiguo Testamento le dijo a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Oye Israel, le dijo, hoy pongo delante de ti el camino, le dijo, de la vida y de la muerte. Y Dios no le dijo ahí, escoge inmediatamente ya rápido, mas yo te aconsejo, le dijo, que escojas el camino de la vida. Mire, Dios aún todavía no solamente le dice, ¿verdad? Y es un cuento eso de que dice 4 caminos hay en la vida, ¿cuál de los 4 será el mejor? No, ninguno de eso, amado. Eso es un cuento viejo. Es una canción del mundo. Sí, hay solamente 2 caminos: el camino de la vida, el camino de la muerte, el de la salvación, el de la condenación, el del cielo y la del infierno. Pero Dios no quiere que nadie vaya para el infierno. El infierno no fue hecho para los seres humanos. El infierno fue hecho para Satanás y todos sus ángeles caídos. Pero al infierno va la gente porque quiere ir al infierno. Sí. Porque la gente quiere y opta y no quiere arrepentirse, no quiere aceptar, no quiere reconocer su pecado. Bendito sea el nombre del Señor. El arrepentimiento es un don dado por la gracia de Dios, igual como la fe, que también, aleluya, es dada por la gracia de Dios, nuestro Dios tan generoso. Miren lo que dice Hechos 5:31. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué el hombre se arrepiente? Porque tiene fe. ¿Por qué el hombre se ha arrepentido? Porque tiene fe. Porque al oír la palabra de Dios. ¿Qué no fue eso lo que sucedió en el aposento alto? Cuando le preguntan a Pedro, dice: hermanos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro dice: cree en el Señor Jesucristo y bautícese cada uno para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por lo tanto, gloria al Señor, es la gracia de Dios, la bondad de Dios, lo que lleva al arrepentimiento. Aleluya, amén. ¿Sí? Dios es un Dios bondadoso. Dios es un Dios de misericordia. Sí, gloria al Señor para siempre. Dios es un Dios de misericordia. Mira lo que dice Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es eso de benignidad? Benignidad no es ninguna otra cosa que esto se refiere a la gracia común. La gracia, aquellos beneficios innumerables. ¿No tenemos beneficios de parte de Dios? Sí. Esos beneficios innumerables que Dios otorga a todos los hombres. Sí. Hermano Carlos, Mateo 5:45, por favor. Hermano Laínez, si me puede leer Romanos 3:19 y 20. Hermana Elsie, Romanos 7:7 y el verso 25. Gloria al Señor. ¿Qué dice ahí, hermano Carlos? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Y qué dos beneficios vemos ahí, hermano Carlos? Pues ahí miramos de que pues la luz
la luz, o sea, el sol. ¿Y qué más? Y la lluvia. Y la lluvia. ¿Qué no son beneficios esos? ¿Qué sería de nosotros si no hubiese luz? No hubiese sol. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese lluvia? ¿Cuántos están cansados de la nieve? Sea honesto. ¿Ah? Alguien esta tarde iba caminando por el pasillo ahí, ya para salir del hospital, y miró por la ventana. ¡Oh, I'm sick and tired of the snow! Dijo. Estoy cansado y enfermo ya de la nieve. Y viene otro, le contesta y le dice, pero necesitamos agua, le dijo. You're right, le dijo, necesitamos agua. Entonces mejor. Miren los beneficios de Dios. ¿Le da Dios agua solamente a los creyentes y a los no creyentes no les da? A todos les da el sol, el calor del sol. Solo a los creyentes y a los no creyentes no les da el sol, el calor del sol. A todos. Que hace salir su sol sobre justos e injustos, que da la lluvia a los injustos y a los justos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Son beneficios del Señor. El tiempo que Dios nos da, gloria a Dios para siempre. El gran tiempo que tenemos, gloria al Señor, aleluya. Que tenemos nosotros para hacer las cosas, para trabajar, para dormir, para disfrutar, son beneficios del Señor. Sí. Arrepentimiento no es otra cosa más que el acto de apartarse del pecado y acudir a Cristo para obtener perdón y salvación. Y eso depende de Dios. Viene de Dios. Oiga, donde quiera que hay verdadera tristeza por el pecado, yo creo, amado, que aquel que verdaderamente se ha arrepentido, ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida, cuando se equivoca, cuando comete una falta, sí, cuando peca en contra de Dios, debe de existir y de haber una tristeza en el corazón. Sí, se aprende. Donde quiera que hay verdadera tristeza por el pecado, donde quiera que haya un cambio radical en la manera de pensar con respecto al pecado, puede estar seguro de que esto ha sido producido por el Espíritu de Dios. Es un don del pacto de la gracia, tanto como lo es el perdón que lo acompaña, aleluya, y también el arrepentimiento, gloria al Señor. Por su gracia, Dios usa la ley para mostrarle al hombre lo que el hombre es y lo que el hombre, ¿verdad? Y lo que el hombre puede llegar a obtener cuando se acerca a Cristo. Gloria al Señor. Cuando el Espíritu del Señor en su gracia, en su misericordia, aleluya, se mueve en favor del hombre. ¿Qué dice Romanos 3, 19 y 20? Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, entonces, ¿qué hace la ley? La ley, amado, te da conocimiento acerca de lo que uno es. ¿Sí? Acerca de que uno es pecador. Porque la ley señala el pecado, pero no te puede salvar. ¿Sí? No te puede salvar. O sea, la ley, Dios en su infinita misericordia usa la ley para que el hombre tenga conocimiento acerca de su condición de pecador y que necesita allegarse al Señor para ser perdonado. ¿Sí? ¿Qué dice el siguiente verso, hermana Lainez? 7:7 y el verso 25. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ajá. ¿Qué decía la ley? No codiciarás. ¿Y qué está diciendo Pablo? Si la ley no lo dijera, yo no supiera que no hay que codiciar. Pero porque la ley me lo enseña, entonces no tengo por qué codiciar. ¿Por qué? Porque la ley me está diciendo, no codiciarás. Gloria al Señor para siempre. No tienes que codiciar. O sea, la ley nos da conocimiento a nosotros de nuestra condición, de lo que necesitamos, de lo que somos. Pero no puede salvar. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Por lo tanto, nunca hay que descartar la ley de Dios. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Dios es tan grande y tan maravilloso. Alabado sea Dios por la ley. Sí. Cuando el hombre llega a comprender, admite, comprende su estado pecaminoso, gloria al Señor para siempre, y lo lejos que se encuentra de Dios, y se da cuenta de que necesita un Salvador inmediatamente. La ley hace que el hombre pueda llegar al conocimiento de que necesita un Salvador. Gálatas, capítulo 3, verso 24, hermano Ornelas, por favor. Aleluya. Gálatas 3, 24. Dios les bendiga. Amén. De manera que la ley ha sido nuestro valle Ajá. para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ajá. ¿Qué es el ayo? ¿Qué es el ayo? Es como un tutor. La ley era el tutor del ser humano. La ley. ¿Qué hace un tutor? Enseña. Enseña, Guía. cuida, guía, hasta que la persona muere. No, hasta cierta edad, hasta cierto tiempo. La ley era nuestro tutor para después encaminarnos y entregarnos a Cristo Jesús. Eso hizo la ley. Eso hizo la ley. ¿Sí? Eso hizo la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que la ley es el ayo que te conduce a Cristo como tu única esperanza. Entonces es la gracia de Dios lo que produce arrepentimiento en tu corazón y fe en el Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Sí? ¿Gloria al Señor? La ley nos señalaba el pecado, nos condenaba, pero cuando vino Cristo, ese ayo nos entregó y le dijo, ahora aquí está. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Nos redimió, pagó el precio de nuestra salvación. El ayo no solamente es un tutor, el ayo es como un amo, hasta que alguien viene y paga el precio para que aquella persona sea libre, para que aquella persona sea liberada. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Pagó el precio de nuestra salvación. Hoy usted y yo somos salvos, gracias al sacrificio que Cristo Amén. hizo en la cruz del Calvario. Sí, gracias a que Cristo pagó el precio en el Calvario. Por eso cuando Jesús estaba crucificado, Él dijo, consumado es, pagado está el precio. No hay más sacrificios. Y Hebreos dice, un solo sacrificio fue suficiente. Y es suficiente. Un solo sacrificio. Amén. Por eso dice, ¿verdad? El escritor de Hebreos, que aquel que peca
Pues ¿qué más que hay que hacer? Si aquel que pecó voluntariamente, no hay otro sacrificio más que hay, porque puesto que un solo sacrificio fue suficiente y único para la redención del ser humano. Sí. La ley fue nuestro ayo. Gloria a Dios para siempre. El Espíritu Santo enseña cuán terriblemente sufrió Cristo por los pecados de la humanidad. Y esa verdad será el medio que te lleva a aborrecer el pecado. Cuando uno comprende realmente lo que Cristo sufrió para salvarnos, uno tiene que estar más que agradecido. Y venga lo que venga, pase lo que pase, esté lo que esté alrededor de uno, pero uno puede mantenerse. ¿Por qué razón? Porque uno ha llegado a comprender lo que sufrió Cristo para salvarnos a nosotros. Lo que nosotros teníamos que padecer, Jesucristo, dice Romanos y dice Pablo, que Él se hizo pecado por usted y por mí. Sí. Se hizo pecado. Cuando nosotros estábamos prácticamente, dice 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Destituidos. No es de que estábamos ahí, ¿verdad? Como a los chamacos cuando se portan mal en la escuela, está suspendido por 3 días, pero tiene la esperanza de ser restaurado, de ser restituido, ¿verdad? De ser incorporado nuevamente. Pero aquel que le dice, usted está expulsado, no puede nunca más poder entrar a dicha institución escolar. ¿Ah? Y algunos dicen, viene expulsado. Ni aquí tampoco puede. Expulsado, de aquí también va otra. Expulsado, no, ni aquí, en ningún lugar lo quieren. Imagínense. Pero dice que usted y yo estábamos destituidos. O sea, no había ninguna chance. Pero más sin embargo, el Señor vino y pagó el precio. Pagó el precio. ¿Cuánto se goza por eso? Sí, hay que gozarse, hermano. Hay que gozarse. Gloria al Señor para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Dios es tan bueno. Su gracia es infinita. El Espíritu de Dios obrando en el ser humano puede hacerlo ver lo hermoso y lo glorioso que es estar en el Señor Jesucristo. Sí. Aleluya. Y que uno deseará estar cerca de Él. Deseará servirle. Gloria al Señor. Vamos a ver lo que dice la palabra. Segunda de Corintios 4:4, William. Segunda de Corintios 4:4-6, hermano César. 23:3. Cantares 2:3. Gloria al Señor. Hermana Estela. Permítame, todavía no se me adelante. Segunda de Corintios 3:10 y 11, hermano Mendoza. Gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 y al verso 6. ¿Qué dice? Del 4 al 6. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Note usted eso. Después de haber sido cegados, mire lo lindo que es que Dios nos da la luz, que Dios nos muestra el camino.
¿No cree usted de que es para ponerse a pensar y decir, no, si lo de Dios es lindo, es maravilloso? ¿Por qué darle la espalda? ¿Por qué dejar los caminos del Señor? ¿Habrá otro mejor camino que este? No lo hay. No lo hay. Ni aquí, ni allá, ni donde quiera. No va a existir. Por lo tanto, aleluya, uno debe de apreciar todo lo que Dios hace por uno. Job, ¿qué dice Job? 23:3. Dios los bendiga. Dice, ¿quién me dirá el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Una vez más. ¿Quién me dirá el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Si hubiese alguien, dijo Jehová, que me dijera, este es el camino, tómalo, vete. ¿Qué dijo Job? Óigame, si me dicen, ¿sabe qué? Tiene libre el camino para entrar a la Casa Blanca y hablar con el señor Trump. Y que usted le vaya a decir lo que usted siente en su corazón. ¿Usted cree que no van a haber personas que van a ir? Sí, van a ir. Tenemos el camino libre para entrar. Pues vamos a entrarle. Vamos a ir hasta la misma puerta, hasta la presencia de Él y nos sentamos a la par y nos podemos tomar un café o algo y platicar y dialogar. Sí. Job dijo, quien me diera, que me dijera cómo hacerlo, pues yo iría hasta el trono, hasta donde Él está sentado. Dialogaría con Él. ¿Por qué? Porque uno reconoce, gloria a Dios, los beneficios grandes que uno puede obtener. Uno puede llegar a reconocer. ¿Qué dice Cantares 2:3? Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Ajá. Dice que como el manzano, ¿verdad? ¿A quién no le atrae una manzana roja, hermosa, madura ya para hacer comer? ¿A quién no le atrae? ¿Se acuerda usted cuando estábamos allá en nuestra tierra? No era nuestro terreno, pero mirábamos las manzanas, los duraznos ahí. Mirábamos para todos lados como aquel chamaquito que le dijo a su papá, mira para todos lados, si no nos están viendo, dijo. Y el padre agarra el carro y se lo echa a la bolsa porque no podía comprarlo. Y el chamaco lo toca y le dice, papá, ¿qué pasó? Le dice, cuando me preguntaste para todos lados si nadie nos está mirando, nadie nos miró. Pero el chamaco dijo, pero se nos olvidó mirar para arriba, porque allá sí nos están mirando. ¿Se acuerda usted cuando un iba por el camino ahí y de repente miramos los grandes duraznos y las grandes manzanas? ¿Qué hacía uno? Se metía en medio de la milpa y a ver si nada arrancar ya. Para los salvadoreños, ¿verdad? Dicen, ¿cómo se llaman esos manguitos? ¿Ah? El mango ahí. Se trepaban algunos y de allá en el árbol se quedaban sentados y a comer mango, ¿no? Gloria al Señor para siempre. Mire, gloria al Señor. Dice que así el fruto es dulce al paladar. Es que lo de Dios es lindo, amado. Lo de Dios no es insípido. El creyente es lo que hace que la vida cristiana no le sienta sabor. ¿Por qué? Porque ha perdido de vista al maestro. Ya no siente ese mismo deseo, gloria al Señor, de buscar a Dios. Pero el verdadero creyente que se mantiene constantemente buscando al Señor, le halla siempre ese sabor al servir al Señor, al llegar a su casa de oración, servirle, adorarle, obedecerle, someterse. Es una delicia, bendito sea el nombre del Señor. Sí, lo de Dios no es insípido, amado. Lo de Dios es bello, es delicioso. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. No solo se aborrecerá el pecado y se sentirá gran tristeza cuando se peca. Mire lo que dice 2 Corintios 7, 10 y 11. ¿Qué dice, hermano Mendoza? Dios los bendiga, hermanos. Amén. Porque la tristeza que es según
Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Mire, gloria al Señor, cuando alguien siente que hay tristeza por el pecado, no hace otra cosa más que lo que dijo el proverbista, que el que, verdad, encubre su pecado no prosperará. Pero la parte importante es que dice, pero aquel que reconoce, aquel que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. El hombre cuando peca, cuando siente una tristeza de haber pecado, ¿qué es lo que hace? Pequé, fallé, me equivoqué, pero sé que tengo esperanza aún todavía en Cristo. ¿Qué hace? Se vuelve a Él, como un padre bondadoso que le espera con los brazos abiertos. Y ahí está el Señor esperando. Si el hombre muchas de las veces se siente solo, se siente sola, si piensa de que nadie le ama, nadie le importa, de que todo le señalan, de que todo aquí, que esto, que el otro, y que se encuentra en un callejón sin salida entre la espada y la pared, es porque quiere sentirse así, porque en Dios hay esperanza, en Dios hay restauración, en Dios, aleluya, hay sanidad, en Dios hay liberación, en el Señor se encuentra paz, en el Señor se encuentra sosiego, en el Señor se encuentra esa seguridad. El Señor para nosotros es un castillo fuerte, hay seguridad en Él. ¿Sí? ¿Por qué no llegar? Si muchas veces el hombre se siente solo porque se quiere sentir solo o sola, y está ahí, nadie me ama. Si hay un Dios que hace salir su sol sobre buenos y mimados todos los días, a nadie le importa. ¿Cómo que a nadie le importa? Si te da la vida, te da salud, aún te cuida, sí, aún no mereciéndolo, pero por las oraciones de los familiares, del padre, la madre, de los seres queridos. Señor, ten misericordia de fulana, de sutano, de mengana. Mire, quizás ni se acuerda de ti, pero hay alguien que está doblando rodillas. Hay alguien que está diciendo, Señor, ten misericordia. Sálvalo, guárdalo, protégelo. Y qué suerte ni qué nada. Es la misericordia del Señor. Amén. Es la misericordia del Señor. Ay, es que yo soy tan hábil en el volante. ¡Qué hábil! Es la misericordia del Señor. Sí. No se goza usted por eso. Amén. Que Dios nos bendiga, póngase de pie.